El vídeo de hoy lo he titulado 10 enseñanzas de Dan Kennedy. Dan Kennedy no es un autor muy conocido en español, que yo sepa, no hay ningún libro traducido todavía, pero es un genio del marketing. Si sabes leer inglés, te recomiendo que empieces a leer algunos libros de él sobre escritura de cartas de ventas, escritura de textos comerciales en general, muy bueno. Bueno, la primera enseñanza es: tu negocio debe tener una PUP, una propuesta única de venta. Un ejemplo de esto es: llevamos la pizza hasta su casa en media hora o el costo es gratis, que era la propuesta única de ventas de Domino's Pizza y que debería tener cualquier negocio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de crear activos es creación de activos para principiantes. ¿Y tu negocio cuál es la propuesta única de ventas? ¿Cuál es el mensaje con el que te vas a dirigir a tus posibles clientes que te haga distinto y a la vez ofrezca algo único a tu audiencia, a tus posibles clientes y a tus clientes actuales? Es importante tener una propuesta única de ventas. De hecho, creo que Dan Kennedy tiene un libro exclusivo dedicado a esto. Dar un mensaje persuasivo. ¿A qué se refiere Dan Kennedy con un mensaje persuasivo? Crear urgencia, es decir, tener copias limitadas, tener una oferta por el verano, otra por el invierno, es decir, dar un motivo a las personas para actuar ahora mismo. Elegir a la audiencia. No debes tener una audiencia del 1% del total de la tarta. Es mejor ser un pez pequeño en un estanque pequeño y luego ir creciendo. Consigue publicidad gratis, se refiere a las relaciones públicas. Bueno, nada es gratis, pero en el sentido de que debes aparecer en los medios a través de las agencias de noticias. Conviértete en el tema relacionado con lo anterior, se refiere a hacer cosas que puedan hacer que la gente hable de ti, te comparte a los medios sociales, etcétera, etcétera. Marketing de niño pobre. Llama el marketing de niño pobre él a las alianzas estratégicas entre pequeños negocios. Por ejemplo, si tienes un negocio, un restaurante, puedes ir a una lavandería o a otra tienda de tu pueblo, a una cervecería, lo que sea, y colocar un cartel allí, colocar una cajita para hacer un concurso, compartir las tarjetas de visita, por un lado la tuya y por otro lado la de un socio estratégico. Si haces coaching, por ejemplo, puedes compartir una tarjeta de visita o alguna estrategia similar con una persona que haga IT o lo que sea. Es decir, hacer alianzas con otros negocios, conseguir clientes de gente que ya tiene clientes. Encuentra formas de elevar las ventas en el corto plazo. De nuevo volvíamos a lo anterior del mensaje persuasivo, utilizando una estrategia de urgencia, creando urgencia en la mente de tus suscriptores. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente no te compra no porque no te quieran, sino porque se olvida de ti. Entonces mantente en la mente de tus clientes y prospectos. Usa la tecnología a tu favor, crea una cuenta en Instagram, en YouTube. El email marketing es muy importante. Utiliza estrategias de email marketing. Si no estás haciendo email marketing, ve a autoresponder.com.es, coge una herramienta y empieza a trabajar con ella. Aprende de expertos y reconoce sus límites. Si ves, él dice, si vas a una oficina y encuentras una biblioteca llena de libros, esa persona te interesa, pero tampoco te dejes llevar a todo lo que te digan, sino reconoce que tienen límites y tú mismo tienes límites, es decir, todos necesitamos seguir aprendiendo continuamente para mejorar nuestras estrategias. El que ya lo sabe todo, como hemos dicho muchas veces, poco tiene que aprender, ¿no? Pero a la vez pocos nuevos logros va a tener. Me parece un autor importante. Como te decía antes, léelo si te es posible. Si aún no eres suscriptor del canal, te recomiendo suscribirte ahora mismo. Si no, si te ha gustado un poco el vídeo o piensas que le puede servir a alguien, por favor dale un me gusta. Y si aún no eres suscriptor de Autoresponder, te invito a visitar la página ahora mismo.